Quiero que vayan conmigo a la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 2. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 2. Dice de la siguiente manera: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Diga conmigo: libres, pero aún atados. Permítame poder contextualizar en la historia para que podamos comprender con mayor claridad los versículos que acabo de leer. Permítame por unos minutos poder contextualizar un poco sobre la historia del pueblo de Israel. Cuando la Biblia se refiere a la congregación de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel, de la nación santa, del pueblo adoptado por Dios como su pueblo. Un pueblo que en un momento de la historia estaba viviendo una difícil situación, una situación abrumadora y difícil. La nación de Israel vivió como esclavos en la nación de Egipto. 400 años, 430 años exactamente, siendo esclavos bajo el yugo de la nación de Egipto. Ahora, surge una pregunta para poder entender esto, y es: ¿por qué esclavizaron a Israel en Egipto? La razón por la cual Israel llega a ser esclavos en Egipto, número uno, es porque crecieron demasiado. No sé si usted ha leído la Biblia, pero se lo explico. Ellos llegan porque José tenía una estrecha amistad con el faraón de aquellos días. José, a causa de lo que había hecho a favor del faraón cuando pudo interpretar el sueño y los ayudó a tener la sabiduría para enfrentar una crisis de hambre que se les presentó, José se convirtió en un amigo del faraón. Y es allí donde la nación de Israel de alguna manera, entrona en Egipto y comienzan a vivir y a disfrutar de los beneficios que tenían a causa de la amistad con José, con el faraón. Pero la Biblia dice que llegó un momento que el faraón, que era amigo de José, se murió. Y este faraón ya no estaba. Y se levantó un nuevo faraón en la nación de Egipto. Pero la Biblia es clara y dice que el nuevo faraón no conocía a José. Y esto lo llevó a ver a este pueblo que se había multiplicado de una manera bárbara, se había multiplicado de una manera muy contundente. Este nuevo faraón no veía al pueblo de Israel o la nación de Israel como lo veía el antiguo faraón, sino que lo veía como un problema, lo veía como una amenaza. Y lo primero que este hombre identifica de este pueblo es que habían crecido demasiado. Y es una locura esto, porque es interesante pensar que a veces tu crecimiento es la incomodidad de otros, tu crecimiento es la razón por la cual otros te van a odiar, tu crecimiento parece que es la razón por la cual otros te van a perseguir. Este pueblo comenzó a crecer, comenzó a multiplicarse, y el nuevo faraón identificó que esta gente podría ser un problema político a futuro. Porque el nuevo faraón no tenía memoria ni gratitud de lo que José había hecho con Egipto. ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, es allí donde ellos comienzan a ser esclavos. Porque el faraón lo vio como una amenaza futura para la nación. El faraón lo vio como un problema político. El faraón dijo: cualquier momento esta gente se junta con nuestros enemigos y nos puede provocar un problema y un caos en la nación. Y es por eso que deciden esclavizar al pueblo de Israel. 430 años tuvo que Israel ser esclavo a manos de la nación
de Egipto. ¿Cuántos años? 430 años. 430 años donde la nación fue sometida a la esclavitud. 430 años donde la nación fue obligada a realizar trabajos forzosos. 430 años donde la nación vivió en opresión. 430 años donde la nación perdió su capacidad de soñar. Fueron 430 años donde la nación de Israel perdió la expectativa de poder tener un futuro diferente. 430 años donde nadie escuchaba sobre un milagro. 430 años donde nadie tenía una buena noticia que contar. 430 años donde solo se dedicaban a trabajar por otros sin ser bien remunerados. 430 años donde la gente lloró y sufrió hasta más no poder. Es un momento histórico de la nación de Israel, difícil, complicado, lleno de sufrimiento, lleno de lágrimas, lleno de dolor. Pero en medio de esa incertidumbre, si tú lees la Biblia, dice la Biblia que la nación de Israel, en medio de su cansancio, en medio de su tristeza, en medio de 430 años donde estaban siendo oprimidos, dice la Biblia que esta gente pudo tomar un poco de fuerza, respiró y pudo clamar al Dios de Israel, pudo clamar a su Dios, el cual es interesante porque la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de este pueblo. Porque el clamor tiene la capacidad de cambiar lo que con tus fuerzas físicas tú nunca podrás cambiar. ¿Sabes? Israel no tenía fuerzas. Israel no tenía esperanza. Israel no tenía ánimo, pero todavía tenía la capacidad de clamar. Y cuando hay alguien que tiene la capacidad de clamar, aquel clamor podrá cambiar la circunstancia que con tu fuerza física tú no podrás cambiar. Quizás esta gente no tenía fuerza, no tenía ánimos, pero tenía clamor, tenía la capacidad de orar, tenía la capacidad de pedir. Y tú sabes, es interesante, apenas estoy levantando aquí una plataforma, quiero que me siga por favor, para que me entienda. Y es interesante porque ellos clamaron, que es allí donde Dios se levanta y escucha el clamor de su pueblo. Y dice la Biblia que Dios comenzó a levantar a un hombre llamado Moisés. Es allí donde aparece en escena aquel hombre que vemos en las películas en Semana Santa con una vara en la mano, llamado Moisés. Moisés es la persona que Dios levanta para poder liberar de la esclavitud a esta nación de Israel, de la opresión de Egipto. Moisés es un hebreo con mentalidad de palacio, un hombre que Dios arrancó de los brazos de su madre para poder llevarlo al palacio. Moisés es una mezcla rara, porque era un hombre hebreo como ellos, pero que Dios se valió de algunas circunstancias para poder llevarlo al palacio. Escúchame, cualquiera que lee la historia de Moisés podría pensar que lo que Moisés vivió era un acto satánico, producto de una amenaza, porque el faraón había dado la orden para que mataran a todos los niños de Israel, para que mataran a todos los primogénitos. Y cualquiera que lea la historia de Moisés podría ponerse a llorar, porque desde muy niño tuvo que enfrentar difíciles situaciones, desde muy niño tuvo que vivir huyendo a la muerte desde muy niño. Por eso yo siempre le digo a la gente, no piense usted que Dios tiene un plan con usted desde que usted llegó a la iglesia. No piense usted que Dios tiene un plan con usted desde que usted se bautizó. No piense usted que Dios tiene un plan con usted desde que el profeta Rafa le dio una palabra. No, Señor, Dios tiene un plan contigo desde el mismo momento en que tú naciste, que tú viniste a la iglesia a recordar lo que Dios va a hacer. Es una cosa muy diferente, pero Dios siempre ha tenido un plan contigo. Siempre ha tenido un plan contigo. Y esa es la historia de Moisés. Ahora el pueblo clama a Dios para que Dios los liberte de la opresión.
que estaban viviendo en Egipto durante 430 años. Y Dios decide levantar a Moisés como la respuesta a ese clamor. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hizo? Lo metió en el palacio de los egipcios. Este hombre tenía sangre hebrea, pero tenía mentalidad de palacio. Y la razón por la cual Dios hizo eso es que este pueblo estaba tan oprimido que era muy difícil que se pudiera levantar a alguien dentro de ellos para poder cumplir la misión tan rigurosa que Dios tenía con este pueblo. Por eso Dios permitió que Moisés fuese al palacio para cambiar su mentalidad, para cambiar su óptica, para cambiar la manera como percibía la vida, ya que ninguno de ellos, por los años que llevaban siendo esclavos, tenían la capacidad de poder soñar y poder creer a la palabra que Dios tenía para ellos. Era imposible que alguien tan oprimido, tan afligido, tan consumido por el dolor, pudiese asimilar el plan divino que Dios tenía para él. ¿Me está siguiendo? Que Dios levanta a Moisés y le dice: Moisés, necesito que tomes a este pueblo y lo lleves a una tierra en la que fluye leche y miel. Es lo primero que Dios hace. Dios los liberta, Dios levanta un líder, pero Dios les da una promesa, les da una visión, les da un punto de llegada. Les dice: los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar hacia una tierra prometida donde fluye leche y miel. No le puedo contar toda la historia porque es muy larga, pero en pocas palabras, Dios comenzó a hacer obras maravillosas. Usted conoce la historia. Dios envió plagas, Dios abrió el mar en dos. Dios comenzó a glorificarse a favor de este pueblo. Dios comenzó a mostrar su interés a favor de este pueblo. Dios comenzó a hacer maravillas a favor de este pueblo. Y el pueblo fue testigo de lo que Dios hizo. El pueblo fue testigo cuando Dios pudo oprimir a Faraón y los pudo hacer salir de aquella temporada difícil. El pueblo fue testigo de cómo Dios rompió 430 años de esclavitud. Ellos fueron testigos y comenzaron ahora a vivir una temporada más agradable. Salieron de la esclavitud, llegaron al mar, había una situación allí. Dios abrió el mar, demostrándoles que su promesa era seria y que su promesa estaba presto para bendecirlos a ellos. Pero cuando nos ubicamos en Éxodo, el versículo que leí al inicio, Éxodo 16, versículo 12 en adelante, es increíble encontrarnos con lo que este pasaje está diciendo. Después de la increíble hazaña de Moisés para liberar al pueblo de un yugo de 430 años, nos encontramos con una situación muy particular. Y es que Moisés no estaba siendo aplaudido ni honrado como el héroe de la nación. Moisés no estaba siendo honrado por lo que había hecho. La gente no había tomado una foto a Moisés y la había puesto en la pared de honor, diciendo: este hombre nos libertó, este hombre dio su vida, este hombre arriesgó todo por traernos a un lugar mejor. No, cuando tú lees Éxodo capítulo 16, versículo 2, lo que nos encontramos es un panorama totalmente descabellado. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que este pueblo, la congregación de Israel, murmuraban en contra de Moisés por haberlos sacado de Egipto. Esta gente en realidad no estaba agradecida con lo que Moisés había hecho. Esta gente se le olvidó todo lo que Moisés tuvo que hacer para poder ayudarlos a salir de la esclavitud. Lo que la Biblia dice es que esta gente murmuraba en contra de Moisés y de Aarón, su hermano. Quiero que te ubiques conmigo aquí, porque quiero hablarte de las tres razones por las que Israel quería volver a Egipto. Cuando tú lees esta historia, es una locura. ¿A quién rayos se le ocurre devolverse al lugar donde por tanto tiempo habían sufrido? ¿A quién rayos se le olvida
se le ocurre más bien volver al lugar donde por tantos años habían vivido crisis y opresión. Y esto se me parece mucho a la situación que se presenta en las iglesias. Cuando la gente viene a la iglesia, es empoderada por una palabra, la gente recibe promesas, la gente recibe dirección, pero parece que la gente decide devolverse a su vida pasada. Y quiero darte las tres razones por las que yo creo que Israel quería volver a Egipto. Número uno, porque se acostumbraron a Egipto. Es increíble cómo esta gente deseaba volver al mismo lugar donde por años habían sido sometidos a látigo y trabajos forzosos. Habían convertido a Egipto en su casa. Se enamoraron tanto de la opresión y de la miseria que cuando estaban a punto de vivir otra temporada de su vida, decidieron extrañar el lugar donde por muchos años vivieron sufrimiento y escasez. Lo más peligroso de la esclavitud no son las cadenas en los pies, sino las que se forman en la mente de los seres humanos. El pueblo de Israel vivió 430 años esclavos en Egipto, pero lo más grave no fue el tiempo que vivieron allá, fue el efecto que eso produjo en sus mentes. ¿Sabes qué pasó con ellos? Se les olvidó quiénes eran. Se les olvidó quiénes eran. Se les olvidó que tenían un Dios. Se les olvidó que tenían una promesa. Se les olvidó que tenían un propósito y se acostumbraron a la opresión como si la opresión fuese su casa. Se les olvidó el dolor y lo romantizaron. Romantizaron la esclavitud. Cuando el hambre les tocó el estómago, recordaron las ollas de carne, pero no recordaron el látigo. Recordaron los ajos y las cebollas, pero no los gritos, ni el sudor, ni los ladrillos sin paja, ni los hijos asesinados. ¿Sabes por qué? Porque la nostalgia puede ser mentirosa cuando el corazón está vacío. Porque cuando el presente duele, el pasado se idealiza. Cuando tú estás en el hoy y el hoy te duele, tú piensas que tu pasado fue mejor. Y es una mentira del diablo. Porque el diablo intenta desvalorizar la promesa que Dios te dio. Y cuando el presente duele, entonces el pasado se idealiza. Y mucha gente vuelve a Egipto, vuelve a su pasado, vuelve a su ayer, porque cree que el pasado Egipto es mejor que el futuro grande que Dios tiene para nosotros. El problema de Israel no eran las cadenas, era la mentalidad. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no había salido de sus mentes. Estaban tan acostumbrados al dolor que cuando vino la libertad les pareció extraño. Hay gente tan acostumbrada al dolor que cuando las cosas les salen bien se sorprenden. Te quiero regalar una frase de una mujer que he estado leyendo un poco sobre ella. Harriet Tubman es una mujer que escapó de la esclavitud en Estados Unidos y su historia dice que esta mujer se llenó de valentía y tuvo la capacidad de poder escaparse de aquellos lugares donde eran esclavizados los negros. Y dice la historia que esta mujer no solamente se escapó, sino que cada vez que podía regresaba y ayudaba a otros esclavos para poder escapar también, los guiaba, ya se conocía el camino, era un camino difícil, lleno de ríos, lleno de pantanos, pero esta mujer de tanto hacer esto, se convirtió en una experta para poder ayudar a libertar a algunos esclavos. Y ella tiene una frase que encapsula esta idea. Ella dice: liberé a 1000 esclavos y hubiera liberado a 1000 más si tan solo supieran que eran esclavos. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está tan acostumbrada al dolor que ni siquiera sabe que está viviendo en el dolor. Se familiarizan tanto con el sufrimiento que se les olvidó que eran esclavos. Esta gente estaba tan familiarizada con las cadenas que las extrañaban. Locura. Y ese es el problema con el alma domesticada por la esclavitud. Domesticada por la esclavitud emocional, económica, espiritual.
Se acostumbra a sobrevivir y ya no cree que merece algo mejor. Hay gente aquí que piensa que no merece algo mejor. Es el problema de la religión. La religión a veces nos hace creer que no merecemos algo mejor. ¿Tú sabes qué pasó con los esclavos en Estados Unidos cuando se firmó la orden, cuando se firmó la ley para que se diera libertad a todos los esclavos? ¿Sabes qué pasó? Muchos siguieron viviendo como esclavos, unos porque no sabían leer y otros porque se acostumbraron a tanto a ser esclavos que sentían que la libertad era un desafío muy fuerte para ellos. Que hay personas que se han acostumbrado tanto a perder que cuando algo les empieza a salir bien, sospechan. Se preguntan, qué raro. ¿Y esto por qué me está saliendo bien? Hay gente que está tan habituada al abandono, al maltrato, al rechazo, que cuando alguien les trata con respeto, desconfían. ¿Usted ha visto gente así? Que tú la tratas bien y dices, ¿qué querrá este tipo? Algo se trama. Porque están tan acostumbrados al daño, al maltrato, a la traición, que cuando reciben una pequeña porción de amor, una pequeña porción de dignidad, sospechan y piensan que algo malo les van a hacer. ¿Tú sabes por qué el pueblo vivió esto? No porque la bendición no sea real, sino porque su alma se volvió compatible con el dolor. Así estaba Israel. Estaban siendo esclavos. Y hoy parece una locura leerlo, pero es lo que vivimos dentro de la iglesia. Gente acostumbrada al dolor. Hay mujeres y hombres que llevan años en relaciones donde solo reciben gritos, golpes y frialdad. Y aún así no se atreven a salir de allí. ¿Por qué? Porque se convencieron de que ese es el amor que se merece. Hay unos que dicen, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Están acostumbrados a Egipto. Están acostumbrados a los látigos, a la miseria, a los gritos, a la frialdad, porque se convencieron muchas personas de que eso es lo que se merecen. Se acostumbraron tanto al desprecio que ahora el respeto les parece sospechoso. Hay personas con dones, talentos, llamados, pero trabajan como si fueran invisibles. Tienen sueños, pero ya no los mencionan. Tienen creatividad, pero la ocultan bajo el miedo. Tienen llamado, pero viven como si nunca lo hubieran escuchado. ¿Por qué? Porque Egipto les hizo creer que la grandeza era pecado, porque la esclavitud les enseñó a sobrevivir y no a conquistar. Y es el problema que tenemos hoy en la iglesia, que la gente se acostumbró a sobrevivir y Dios no te llamó a sobrevivir, Dios te llamó a conquistar. Y sin duda este es un problema de mentalidad. Porque cuando tú lees la historia de Mefibosé, es interesante, Miguel, porque Mefibosé era heredero. Le tocaba el trono por herencia. Era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Pero en un momento, usted conoce la historia, por una crisis, Mefibosé se tuvo que ir a vivir a un lugar llamado Lodebar. Pero bendito Dios que puso el deseo en David en su corazón. Y David, Dios con su paradero, lo mandaron a traer, lo trajeron al palacio, al lugar en que realmente debía estar. Y cuando lo trajeron al palacio, la Biblia dice que David le ofreció una mesa, le ofreció una silla en la mesa del banquete del rey. Y tú sabes qué dijo este hombre. Este hombre dijo, ¿quién soy yo? Un perro muerto para que me veas con tanta misericordia. ¿Sabes quién está hablando? Está hablando un Mefibosé, el príncipe que se creía perro, tenía sangre de rey, pero el trauma de la caída y el abandono lo convencieron de que no valía nada. Así vive mucha gente hoy, con sangre de propósito, pero con mentalidad de que yo no puedo. Si no, pregúntaselo a Orfa. ¿Sabes qué pasó con Orfa? A Orfa se le presentó la oportunidad de su vida, estando frente a Noemí, sin saberlo. Noemí le hace
una invitación y sin saberlo. Ella le dice, mejor devuélvanse. Pero el plan de Dios era que ellas se fuesen con Noemí. ¿Sabes qué pasó? Orfa se devolvió a Moab, se devolvió al mismo lugar donde su marido se había muerto, se volvió al mismo lugar donde un día tuvo que sufrir, se volvió al mismo lugar donde la gente la vio caer. Porque hay gente que llora, hay gente que viene a la iglesia ministrada, llora, les predican, les escupen la cara, les profetizan, pero deciden seguir viviendo en Moab, deciden seguir viviendo en Egipto, porque se acostumbraron tanto que piensan que esa es su realidad. No fue indiferente, porfa, lloró, sentía, amaba, pero aún así se devolvió. ¿Por qué? Porque Moab era lo conocido. Aunque fue el lugar donde perdió a su esposo, Moab era su lugar seguro. Y esto también me habla de conformismo, porque cuando la gente quiere devolverse a Egipto, está hablando de que hay gente que cae en el conformismo, hay gente cómoda. Orfa representa a los que lloran por lo que perdieron, pero que siguen viviendo en el mismo lugar donde lo perdieron todo. Gente que sigue en la misma relación amorosa donde lo has perdido todo. Gente que sigue con los mismos amigos donde lo has perdido todo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que alguien realmente tiene un compromiso con Dios? Cuando alguien realmente tiene un compromiso con Dios, abandona todo aquello que no te suma a tu propósito. Escucha, aplauda si va a aplaudir. Mamá. ¿Sabes cuál es el acto de valentía más grande que tú puedes hacer este año? No es ayunar 40 días, es borrar de tu Facebook a gente que representa un Egipto para ti. Es abandonar ciertos círculos de amistad donde tú sabes, no porque ellos sean malos, sino que ya no encajan con lo que Dios quiere hacer contigo. Es abandonar costumbres pasadas, pensamientos pasados, porque tú tienes que entender que el conformismo es una prisión sin barrotes. Y yo meditaba en esto, y es que en los sistemas de opresión, escúchame esto, en los sistemas de opresión llega un momento que tanto el opresor como el oprimido suman para que el sistema se sostenga. Llega un momento en que el opresor ni siquiera tiene que poner cadena, porque el oprimido aceptó tanto la idea que ahora que escogió la opresión como su casa. Esto me recuerda a una historia, una película que vi, donde una mujer contrató a una muchacha del servicio, una muchacha que por años había sido avergonzada por otros patrones, y esta mujer le brindó un asiento en su mesa para desayunar con ella. Y ella dijo, yo no puedo hacer eso, porque se acostumbró a ser la mujer que todo el mundo rechaza. Y hay veces que contribuimos a la opresión cuando no creemos la mentira del diablo. Cuando creemos que lo que tenemos es suficiente y que Dios no tiene mejores cosas para nosotros. Hay gente que se acostumbra a las migajas porque cree que nunca sabrá lo que es el pan completo. Gente que se acostumbra al maltrato porque cree que no merece amor. Gente que se acomodó a una vida sin propósito, sin pasión, sin visión, porque Egipto los convenció de que nacer esclavo es lo mismo que morir siendo esclavo. Y no me importa la manera como tú naciste. Porque alguien aquí puede decir, usted no conoce mi historia, no sabe la familia que me tocó, no sabe la economía que me tocó, no sabe la manera como me criaron. Pues la manera como tú naciste no es tu culpa, pero la manera como tú te mueres, si es tu culpa, es tu responsabilidad. No te victimices, no te hagas, ay, es que yo soy el hijo de menos mal. No, tu Dios es demasiado grande, es demasiado poderoso, tiene promesas para ti, tiene futuro para ti. Y Dios te dice hoy, levante su mano derecha. Dios te dice hoy, no te acostumbres a ritmo, no te acostumbres a la guerra. Tú no tienes idea que Dios aún puede hacer contigo. Tú no tienes idea de los planes grandes que Él tiene para ti. Tú no tienes ideas de las maravillas que Él puede hacer
con tu vida. Mírame acá, por favor. Vuelve a soñar, vuelve a emprender, vuelve a servir, vuelve a estudiar, vuelve a amar, vuelve a intentarlo. No importa cuántas veces te equivocaste, vuelve a hacerlo, porque las cadenas no te pertenecen, el dolor no te pertenece, la miseria no te pertenece, la enfermedad no te pertenece, las maldiciones no te pertenecen. Tus hijos no nacieron para mendigar. Tú no naciste para sufrir. No fuiste diseñado para el fracaso. Olvídate de Egipto. Egipto no es tu destino. Egipto es un momento de tu vida, pero no te determina. Suelta a Egipto de tu vida. Y esa es la primera razón por la que este pueblo quería volver a Egipto, porque se acostumbraron. Número dos, ¿sabes también por qué querían volver a Egipto? Porque rechazaban el desierto. Israel no solo extrañaba Egipto, sino que también rechazaba el desierto. El desierto para ellos se convirtió en una carga, en un lugar difícil, al punto de preferir a Egipto. En la realidad de muchos hoy que rechazan la formación de Dios, que le huyen al proceso, que sienten que la miseria de Egipto es mejor que el proceso del desierto. Hay gente rechazando el desierto, y por rechazar el desierto extrañas a Egipto, porque el desierto no ofrece garantías, no tiene comodidades. En el desierto no hay mapas. En Egipto había comida, pero a cambio de esclavitud. En el desierto hay libertad, pero a cambio de tu fe. El desierto es un asunto difícil, pero hay gente increíble que extraña más Egipto y rechazan el desierto. ¿Y sabes qué? Eso incomoda, porque el desierto es el lugar donde ya no mandas tú, ni el faraón, ni el calendario. En el desierto, el único que tiene el control se llama Dios. ¿Sabes por qué hay gente que rechaza el desierto? Porque en el desierto necesitamos aprender a tener dependencia de Dios. En el desierto, tú no tienes el control de tu vida. El desierto, tienes que entenderlo, no es la ausencia de Dios, es la manifestación más íntima de su presencia. Hay gente que cree que el desierto es una temporada sin Dios. No, el desierto no es una temporada sin Dios. El desierto es una temporada donde parece que Dios se esconde, pero en realidad es la temporada donde Dios se manifiesta mayormente en tu vida. Por eso los grandes hombres de la fe de la Biblia conocieron a Dios en los peores días de su vida. En Egipto había comida, sí, pero no había presencia. En Egipto había cebollas y carne, pero había látigo, esclavitud y muerte. En el desierto quizás no hay carne, pero hay nube que guía de día y fuego que protege de noche. Hay agua que brota de una roca. Hay maná fresco que cae como testimonio de que Dios está contigo. En el desierto no hay lujo, pero hay gloria. No hay abundancia material, pero hay sustento sobrenatural. No hay respuestas inmediatas, pero hay revelación. Prefiero 1000 veces estar en el desierto comiendo maná, pero con presencia, que estar en Egipto comiendo carne, pero sin destino. Y necesitamos entenderlo. Siempre será mejor estar en el desierto, pero con presencia, que estar en Egipto con carne, pero sin destino. Al menos en el desierto tienes a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. El desierto también es formación. El desierto no es un error del proceso. El desierto es el proceso. Aquí no se construyen casas, se construyen corazones. Aquí no se produce pan, se recibe maná. Aquí no hay caminos, solo nubes que guían. Son los días donde quizás tus manos están vacías, pero hay un Dios que te guía.
Hay un Dios que abre puertas. Hay un Dios que te direcciona. Hay un Dios que tiene un plan contigo. Aquí no hay provisión humana. Hay dependencia divina. Dios no llevó a nadie a Canaán sin antes pasarlo por el desierto. Porque nadie entra a la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Y el desierto es necesario. Porque el desierto forma nuestro carácter. El desierto es el horno donde el alma se vuelve firme. ¿Sabes por qué cuando viniste a Dios todo se complicó? Porque a Dios nunca le ha interesado la meta. A Dios siempre le ha interesado el camino. ¿De qué te sirve un trofeo si tu corazón no ha sido procesado como un ganador? ¿De qué te sirve un título si no aprendiste nada en el camino? ¿De qué te sirve clavar un título de la universidad en la pared si no aprendiste nada en la carrera y cuál es en la vida? ¿De qué sirve la victoria de los títulos si no hemos sido procesados? Nunca se trató de ser alguien grande por lo que tienes. Se trató siempre de ser lo que Dios te formó en el desierto. Siempre se trató del camino. Siempre se trató de la bendición. Dios no tiene problema para darte. Es que tú no has entendido que su función no solamente es darte, es formarte para que seas alguien que pueda sostener sus planes y su propósito. El desierto es el lugar donde el niño en ti muere y el hombre de propósito nace. Allí Dios te confronta contigo mismo. En el desierto no hay nadie a quien culpar. Te enfrentas a tus heridas, a tu ansiedad, a tu orgullo, a tus excusas. El desierto te aplana para que puedas sostener la gloria que viene. Porque sin carácter, lo que viene te aplasta. Sin formación, las bendiciones son maldiciones. Sin un corazón preparado, la gloria no puede ser sostenida. Si no estás listo, Dios prefiere no darte, porque si te lo da, te destruyes. Y el desierto es el lugar donde somos formados, pero también es el lugar donde aprendemos a ser humildes. Aquí no eres tú quien decide cuántos avanzas. Aquí es Dios quien decide. Y sabes que Dios ha cerrado puertas. No, porque quizás no estés preparado o quizás no tenga la capacidad de sostenerlo. A veces Dios cierra puertas sencillamente para formar nuestra vida. Es Dios quien dice cuándo te mueves y cuándo acampas. Es cuando el maná cae, comes. Es cuando la nube se mueve y caminas. Es cuando no entiendes, pero confías. Es cuando no ves, pero esperas. Es cuando no puedes, pero clamas. En el desierto aprendes que no es por tus fuerzas ni poder, ni tu poder, es por su espíritu. Dios no está construyendo tu comodidad, está quebrando tu autosuficiencia. ¿Y sabes por qué extrañaba Egipto? Porque no querían ser formados. Porque el desierto te enseña dependencia. En Egipto trabajas para comer. En el desierto esperas para comer. Todo lo que tienes viene directo de la mano de Dios. Aquí no vives por mérito, vives por misericordia. El desierto es la escuela donde Dios te enseña a vivir por fe, porque el futuro que te espera no podrá ser sostenido por tu talento, sino por tu dependencia. Pero el desierto también es un lugar de encuentro. En el monte Sinaí está en el desierto. Moisés vio la zarza ardiente en el desierto. El pueblo recibió la ley y la gloria de Dios en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque el desierto es el lugar donde los milagros más grandes de parte de Dios van a comenzar a bendecir tu vida. Tu vida no será mayormente bendecida en los días buenos, será mayormente bendecida en aquellos días cuando no hay fuerzas, cuando no hay esperanza, cuando no hay futuro, cuando no hay aliento. Y para levantar una oración, en ese momento verás la gloria de Dios en tu desierto. Hay temporadas en tu vida
donde Dios está obrando, pero tú estás enfocado en lo que no tienes, que te olvidas de lo que sí tienes. Y el desierto te hace valorar aquellas cosas que sí tienes, como tu familia, como tus amigos, como las cosas pilares de la vida. Es allí donde Dios te enseña a depender de Él. Porque ¿quién te sostuvo cuando no había dinero? Dios. ¿Quién te dio paz cuando te ibas a quebrar mentalmente? Dios. ¿Quién mantuvo tu fe viva en medio del silencio? Fue Dios. ¿Y dónde lo hizo? En el desierto. Muchos hoy están en esa etapa. No están en Egipto, pero tampoco han llegado a Canaán. Están en la mitad, en el desierto. Y lo están rechazando cuando en realidad es el lugar donde más está siendo transformado. Cuando yo trabajaba con mi abuelo, yo era el de todito en el local. Publicidad, limpiaba, mandaba, vendía, hacía de todo. A mí nunca se me olvida que al lado de mi abuela hay un local de electrodomésticos. Y el que trabajaba ahí era el hijo de los padres. Es decir, el negocio era de una pareja y lo administraba su hijo. Y un día le pregunté cuánto se ganaba, en mi ignorancia. Cuando él me dijo cuánto se ganaba, yo me sentí abusado, entristecido. Yo decía, Dios mío, a mí no me pagan nada. Me sentí mal. Pero curiosamente, aunque mi abuelo no me pagaba mucho, todo lo que yo aprendí en esa temporada de mi vida es lo que me sostiene hoy. En esa temporada no me pagaba mucho, pero me cambiaron la mentalidad. Y esta mentalidad es la que me sostiene hoy. Y en el desierto a veces no te pagan mucho, pero te están entregando algo que tiene mucho más valor. Y es un cambio de mentalidad, es un cambio de vida, es un cambio de visión. Quizás tú no lo ves ahora, pero mañana lo vas a entender cuando tu mente sea transformada en el desierto. Y número 3, tengo que terminar. ¿Sabes por qué volvieron a Egipto? O más bien extrañaban a Egipto. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron de la promesa. ¿Sabes qué dice la Biblia? Murmuraban, ya no hablaban de Canaán. Sus bocas se habían llenado de quejas. Se les olvidó la razón por la que habían emprendido este viaje. Estaban tan cegados que ya no recordaban el motivo por el que caminaban. Se les olvidó el motivo por el cual se levantaban cada mañana. Olvidaron que había un lugar esperando por ellos. ¿Sabes por qué querían volver? Porque se les olvidó la promesa. Rechazaron a Moisés porque no entendían su visión. Y cuando no existe una visión, sientes que lo que haces no tiene causa ni sentido. Hoy mucha gente quiere abandonar su llamado, quiere abandonar su matrimonio, quiere abandonar su carrera universitaria, quiere abandonar su negocio, sus proyectos, porque sienten que regresar es mejor que esperar por una promesa. Quizás ya tú no recuerdas lo que Dios dijo de ti. Quizás ya no recuerdas lo que Dios habló sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu propósito. Pero quiero decirte algo. A ti se te ha podido olvidar, pero hay una palabra, hay una promesa, hay una tierra. Su palabra no expira, su promesa no caduca. El problema no es que Dios haya cambiado de plan, es que tú te dejaste cambiar por algo miserable como Egipto. Te acostumbraste a un nivel cómodo, dejaste de emprender como antes, dejaste de orar como antes, dejaste de servir como antes, dejaste la disciplina, no porque creas en Dios, sino porque se te olvidó ganar, se te olvidó la promesa. Cuando olvidas Canaán, ves a tus hijos en las drogas y piensas, ya no hay remedio. Cuando se te olvida Canaán, tus finanzas bajan y dices, este es el final. Cuando se te olvida Canaán, tu matrimonio entra en crisis y piensas, ya no hay nada que hacer. ¿Sabes por qué? Porque se te olvidó la promesa, se te olvidó lo que Dios dijo al principio. Acuérdate cuando llegaste a este lugar y Dios te dio una palabra. Acuérdate cuando Dios te dio una promesa. Se te olvidó
que este desierto es temporal. Se te olvidó que lo que estás viviendo no es tu destino, es solamente un tramo. Y hoy Dios te llama a recordarte lo que Dios dijo de ti cuando nadie lo veía. Lo que Dios habló de tus hijos cuando todavía estaban en pañales. Lo que prometió cuando no tenías nada. Pero Él ya te veía en Canaán. Porque renunciaron a una promesa. Se querían devolver. El problema no fue Egipto ni el desierto. El problema fue que se les olvidó que había una tierra esperándolos. Dios no sacó a su pueblo de Egipto solo para que sobrevivieran en el desierto. Dios los sacó porque tenía un destino para ellos. Dios los sacó porque tenía dirección para ellos. Dios los sacó porque tenía una promesa para ellos. La promesa era: hay una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Pero cuando el pueblo empezó a extrañar Egipto y rechazar el desierto, perdieron de vista la promesa. Es el problema de mucha gente hoy que se siente sin fuerza, que se quiere ir de la iglesia, que quiere renunciar a todo. ¿Sabes por qué? No es el diablo, es que te olvidaste de la promesa. Porque la promesa te motiva, la promesa te compromete, la promesa te da visión, la promesa sabe que aunque estás en el desierto, hay un lugar que te está esperando, hay un mañana mejor, hay esperanza para ti. Cuando te olvidas de la promesa, te acomodas en los lugares pasajeros. Cuando te olvidas de la promesa, te detienes donde solo debía ser transformado. Cuando te olvidas de la promesa, te haces amigo del desierto y enemigo del futuro. Israel no murió por falta de milagros, murió por falta de visión. Había una tierra esperando por ellos, pero no había una mente capaz de poder creerlo, de poder asimilarlo, de poder abrazarlo. Tú sabes, cada vez que tú vienes un domingo a la iglesia, lo que Dios hace es recordarte lo que ella dijo de ti. Y es tu responsabilidad abrazarlo, creerlo, pero también caminar en pos de esa promesa. Acá mi Dios me dio que iba a ser predicador. Sí, pero no lees, no estudias, no te preparas. Es ilógico. Entonces terminan diciendo: profeta falso. Profeta falso no. Se te olvidó la promesa. Y cuando se te olvida la promesa, tendrás que ver a otros conseguir lo que Dios también tenía preparado para ti. Porque el que recuerda la promesa puede soportar el proceso. El que recuerda la promesa puede soportar las pruebas. Pero el que la olvida abandona la carrera, aunque esté a medio metro de conseguir la meta. Cuando olvidas Canaán, empiezas a pensar que lo que estás viviendo hoy es todo lo que hay. Dejas de emprender, dejas de servir, dejas de soñar, dejas de creer por tus hijos. Comienzas a decir: ya no vale la pena. Cuando en realidad estás a pocos del cumplimiento. Yo quiero recordar, decirte, renovar tu mente y decirte: hay un Canaán que está esperando por ti. Ese Canaán para algunos es un negocio, ese Canaán para algunos es un ministerio, ese Canaán para algunos es una carrera en la universidad, ese Canaán para algunos es poder restaurar relaciones que antes se habían perdido, ese Canaán son tus sueños, ese Canaán es tu mañana, ese Canaán es la capacidad que Dios te dio para poder cambiar de estación. Yo no sé qué mentira te dijo el diablo, quizás hoy estás en el desierto o quizás te quedaste viviendo en Egipto, pero lo que te vengo a decir es que hay una promesa, hay una tierra, hay una palabra, hay un futuro, hay algo mejor para ti. No te acostumbres a eso. Hay un Dios que tiene planes contigo.